Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 123 o 33 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarle, como siempre digo, el mejor contenido de divulgación histórica. Lo hacemos con el corazón, con toda nuestra pasión hacia la divulgación histórica, y en este caso, ¿sí?, para no ser menos, le vamos a traer un tema que ha sido muy pedido, que si bien lo hemos analizado también en la primera temporada, siguiendo otra lógica, otro hilo conductor en esos momentos, una temporada que estaba diagramada con 10 episodios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en base a sus pedidos decidí hacer un episodio, un capítulo abocado 100% a la Primera Guerra Mundial, al igual que hice hace un tiempito con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también lo habíamos tratado en esa primera temporada, pero siguiendo otro hilo conductor, ¿no? Una historia así contada como muy siguiendo casilleros, digamos, ¿no? Entonces, ahora en este caso nos vamos a meter de lleno a la Primera Guerra Mundial. Un tema realmente apasionante, un tema largo, ¿sí? Es un tema largo porque significó un momento bisagra de la historia del mundo. Es más, muchos historiadores consideran que el siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí empieza una nueva década en cuanto a las ideologías, a las formas, a los modos, ¿no? Así que nos vamos a meter en un capítulo lleno de información, que lo vamos a tratar de hacer, como siempre digo, de la manera más amena, más clara, más entretenida posible, con datos curiosos, con datos de color, pero bueno, con la advertencia, como vengo haciendo en estos últimos episodios, de que son capítulos medios larguitos, digamos, ¿no? Porque abarcar todo lo que es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estos grandes hechos de la historia de la humanidad, en 30 minutos, digamos, es como medio complicado, digamos, ¿no? Entonces, vamos a estar seguramente un tiempito bastante más largo con este episodio, así que pónganse cómodos si están paseando a la mascota, trabajando, volviendo de trabajar, estudiando, volviendo de estudiar, lo que sea que estén haciendo, disfruten un nuevo encuentro con la historia en este capítulo de Historia en Podcast referido a la Primera Guerra Mundial. Y yo creo, ya para alargar, ¿no?, que aún hoy existe una pasión por temas así, ¿no? Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son temas que despiertan un gran interés en el público en general, son tópicos que causan todavía hoy cierto estupor, ¿no? ¿Cómo puede haberse llegado a algo así como estas guerras mundiales? ¿Cómo pudo permitirse que se piense en procesos de esta índole? Yo creo que preguntas de este tipo causan aún hoy sorpresa y un profundo interés, ¿no? Sumándole esto a mi criterio personal también lo actual, ¿no?, de algunas problemáticas, de algunos temores, ¿no? Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que algún evento de este tipo vuelva a suceder, ¿no? En fin, más allá de estos disparadores, siempre es bienvenido, ¿no?, que la historia y el interés por la historia sigan estando presentes. Así que les agradezco esa llegada de este pedido de temas, sobre todo en este caso de la Primera Guerra Mundial. Así que vamos nomás al tema de hoy. Menudo tema por frente, ¿no? La Primera Guerra Mundial, así con todas las letras. Vamos desde el principio, como siempre digo. Primera Guerra Mundial, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Primera Guerra Mundial? Bueno, en realidad estamos hablando de un conflicto armado, un conflicto bélico que involucró a casi toda Europa y a algunos pocos países de otros continentes, que transcurrió entre 1914 y 1918. Ahora, en base a lo que acabo de decir, queda en claro por qué fue una guerra, ¿no? Pero no queda en claro por qué fue mundial, por qué se la conoce como guerra mundial, si solamente dije que abarcó a casi toda Europa y a algunos pocos países de otros continentes. Bueno, vamos a ir adentrándonos de a poco a esta caracterización, a esta definición, ¿no? Bueno, la conceptualización de Primera Guerra Mundial, es decir, el concepto, en realidad es posterior al conflicto en sí. En esos años, en los años en los que transcurría la guerra, se la denominó como Gran Guerra. Gran Guerra porque justamente implicaba la movilización de aproximadamente 70 millones de combatientes. Y si lo pensamos, digamos, es obvio, porque los tipos de esos años no es que dijeron, mira, esta va a ser la Primera Guerra Mundial porque en unos añitos más habrá una Segunda Guerra. O sea, eso queda en claro, digamos, ¿no? En esos momentos no se la conoció como Primera Guerra Mundial, sino como Gran Guerra. Y por otra parte, lo de mundial, digamos, fue una denominación también posterior, como consecuencia del análisis de las implicancias que el conflicto tuvo a nivel mundial.
todos los países directa o indirectamente se vieron perjudicados por los coletazos, digamos, ¿no? de la guerra. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, la respuesta es dentro de todo fácil, ¿no? Porque veníamos de 500 años de esparcimiento del control europeo sobre el mundo. De hecho, la etapa imperialista previa a la guerra es titulada por algunos historiadores casi poéticamente como la etapa en la que Europa domina el mundo. Entonces, si Europa domina el mundo y si la guerra se desarrolló en Europa, el mundo, directa o indirectamente respondiendo a Europa, también sufrió las consecuencias. De hecho, una de las principales causas del conflicto fue justamente el imperialismo. No voy a profundizar ahora sobre imperialismo porque ya lo hice en los episodios de la primera temporada, que justamente ese era el hilo conductor, digamos, ¿no? El sistema imperialista. Pero ese reparto colonial del planeta en búsqueda de nuevos mercados de consumo por parte de estas potencias europeas, después de la famosa conferencia de Berlín, llevó a que esas mismas potencias que habían firmado la conferencia de Berlín para repartirse el mundo, terminaran enfrentadas entre sí para ver quién tenía más posesiones coloniales, ¿no? O sea, para pasar en claro, la solución a un problema terminó causando un nuevo problema, es decir, la solución a la crisis de los mercados, ¿sí? Solución que se les conoció como el imperialismo, significó a la larga la causa de un nuevo conflicto que fue la Gran Guerra, que nosotros hoy conocemos como Primera Guerra Mundial. Entonces, esas potencias europeas que disputaban el control del mundo en una época que hemos dicho es titulada como la época en la que Europa dominaba el mundo, llevó a una desconfianza entre ellas mismas, por lo cual empezaron a armarse. Iniciaron lo que se conoce como una carrera armamentística, un periodo en el que también se empezaron a tejer algunas alianzas ofensivas y defensivas, por si las dudas estallaba algún conflicto, digamos, que estaba en cierta forma latente, pero que aún no había iniciado. Algunos historiadores dicen que en esta época Europa bailaba sobre un barril de pólvora. Fíjense la metáfora, ¿no? Haciendo alusión a dos procesos simultáneos previos a la guerra, ¿no? Previos a 1914. ¿Cuáles eran esos procesos? La paz armada, que acabo de describir, ¿no? Este periodo en donde no hay guerras ni conflictos, pero la carrera armamentística estaba desarrollándose por las dudas. Si eso es una contradicción, el término paz armada es una contradicción. Si estoy en paz, ¿para qué me armo? Y si me armo, tan en paz no estoy, digamos, ¿no? O sea que había un conflicto latente ahí. Y junto a la paz armada iba otro proceso que era la bella época, ¿sí? El triunfo de la burguesía industrialista en esos años en Europa, ¿no? Que también ya analizamos en la primera temporada. Entonces, mientras todo estaba bien en la superficie, ¿no? En lo mundano, en el día a día, digámosle así, por debajo el barril de pólvora tenía unas ganas locas de hacer volar por los aires el orden establecido, ¿no? A eso refiere esta frase, digamos, esta metáfora de que Europa bailaba sobre un barril de pólvora en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces, hasta acá tenemos dos causas de la guerra. Imperialismo, o sea, la competencia por poseer y dominar territorios, colonias, etcétera, etcétera. Segunda causa, el armamentismo, ¿sí? La carrera armamentística. Y la tercera causa, además de imperialismo y carrera armamentística, fueron, mejor dicho, los nacionalismos, las aspiraciones nacionalistas de diversos pueblos, sobre todo de la zona de los Balcanes, de Europa Central, en donde existían en esos momentos grandes imperios como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, ¿sí? Con muchas nacionalidades en su interior que no querían ni tenían intenciones de formar parte de esos imperios y buscaban su independencia. Casi siempre, obviamente, por una vía revolucionaria, ya que por la vía diplomática ningún imperio cedería territorios, menos en una época que justamente se la conoce como imperialismo, ¿no? Que hay competencia por poseer territorios. Espero haber sido claro. Y como frutillita del postre, como frutilla, digamos como coronación de estas tres causas, imperialismo, armamentismo y nacionalismo, vamos a tener la acción de Alemania, su creciente poderío que provocaba el recelo de algunas otras potencias como Francia y Gran Bretaña, ¿no? Sucede que durante el siglo XIX la hegemonía británica en el terreno económico, en el terreno imperialista, había sido casi indiscutida, digamos, ¿no? Pero hacia finales del siglo XIX empezó a dudarse de esa supremacía. Resulta que a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel financiero, a nivel militar, o sea, entra el armamentismo ahí al medio, Alemania estaba superando al Reino Unido. Hecho a lo que se le suma
el desafío alemán a esa hegemonía británica en cuanto al poderío naval, que históricamente el poderío naval había estado en manos de Gran Bretaña. ¿Qué hicieron los alemanes? Crearon la famosa Liga Naval con buques de guerra totalmente modernos, súper eficientes en materia bélica, digamos, ¿no? O sea, esto refleja también esa carrera armamentística que mencionaba anteriormente, ¿no? Como para no dejarla de lado, porque es uno de los puntos más importantes en la causa de la guerra. Y para colmo de males, en 1890, tras la muerte del emperador alemán Guillermo I, ascendió al trono Guillermo II, que fue el encargado de dos cosas muy importantes. Primero, destituyó a Otto von Bismarck, que ya hemos analizado su papel en la unificación alemana en capítulos anteriores, acá de la sexta temporada. Y en segunda instancia, ese tal Guillermo II puso en marcha una política exterior mucho más agresiva y mucho más expansionista, que se la llamó Weltpolitik, que traduciéndola al español sería algo así como política mundial. Digo para que queden claro que estaban buscando los alemanes, ¿no? Una política mundial, una política expansionista. Y fueron justamente esas aspiraciones de Alemania de lograr, digamos, la supremacía tanto en el continente europeo como en los territorios coloniales que poseían, que van a llevar a la desconfianza de varias naciones y la división de las principales potencias en dos bloques de alianzas bien marcados, bien diferenciados. Por un lado, la Triple Alianza y por otro lado, la Triple Entente. Es decir, este juego de alianzas que también se teje producto de la desconfianza, ¿no? Desconfianza militar, expansionista que les decía anteriormente. Vamos por parte. La Triple Alianza había sido creada en 1882 por Bismarck, el mismo que Guillermo II había destituido, ¿no? Estaba conformada por Alemania, por Austria-Hungría y por Italia. Austria-Hungría lo voy a nombrar, digamos, indistintamente. Austria-Hungría o Imperio Austrohúngaro, es exactamente lo mismo. Y los objetivos que por aquellos años tenía esta alianza era garantizar un equilibrio europeo siempre favorable a Alemania y al mismo tiempo mantener aislada a Francia. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué querían los alemanes mantener a Francia aislada? Justamente por el temor a que los franceses tomaran venganza de lo que había sido una gran derrota militar en la guerra franco-prusiana, que había llevado a que los subcampeones del mundo, a que los franceses perdieran las regiones de Alsacia y Lorena, que habían pasado a manos alemanas, ¿no? Por otra parte, vamos a tener a la Triple Entente. O sea, hasta acá tenemos Triple Alianza. Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, con la preponderancia de Alemania. Por el otro lado tenemos a la Triple Entente, que sí, que va a ser una especie de respuesta, digamos, ¿no? De algunas de las principales potencias europeas a la política imperialista alemana. Primero van a firmar un pacto militar Francia y Rusia en el año 1893 con el objetivo de defenderse de manera mutua, digamos, en caso de algún ataque alemán a cualquiera de las dos potencias. Después, en 1904, Francia y Gran Bretaña van a firmar otro pacto conocido como Entente Cordiale y recién en 1907 las tres potencias se aliaron e integraron lo que se conoce como Triple Entente, es decir, Rusia, Francia y el Reino Unido. Ahora, ya tenemos las ganas de agarrarnos a piñas, digamos, ¿no? Si nos ponemos del lado de las potencias, de las potencias occidentales, europeas occidentales en esos momentos, digamos, ¿no? Occidentales, incluimos a Rusia también. Tenemos Triple Entente, Triple Alianza, ya sabía que el conflicto en cualquier momento iba a estallar. ¿Qué era lo único que faltaba? Faltaba la excusa. ¿Sí? Faltaba la gota que rebalsara el vaso. Y algunos historiadores, estudiosos específicamente digo, en Primera Guerra Mundial, aseguran que la causa del conflicto fue el tristemente famoso atentado de Sarajevo, ¿sí? El cual ya llegaré a explicar. Pero en lo personal, así como muchos otros historiadores también creemos, se considera que este atentado de Sarajevo fue el detonante de la guerra, digamos, ¿no? Justamente la gota que rebalsó el vaso. Porque el verdadero problema estaba detrás de la posesión de tierras, de la posesión de colonias, del reparto colonialista del mundo. Y el eje problemático estaba particularizado en dos zonas muy puntuales. En Marruecos, ¿sí? En la cual Alemania se sentía dejada de lado, ¿sí? Y en la zona de los Balcanes. El problema en Marruecos había iniciado en 1905, ¿sí? Y recién se va a solucionar, así muy entre comillas, en 1911, cuando
tras duras negociaciones, Alemania consigue que Francia le entregara una parte de su colonia en el Congo, ¿sí? Pero en contrapartida, Alemania era obligada a reconocer el protectorado franco-español de Francia y de España sobre Marruecos. Esto obviamente no dejó satisfecha a Alemania, que quería tener parte de Marruecos, que en esos momentos era la principal puerta de acceso a la África colonial, digamos, ¿no? En esos momentos África había sido repartida así como una torta, digamos, ¿no? De hecho, ustedes googleen la imagen, una caricatura de la conferencia de Berlín, en donde se reparte colonialmente África entre las grandes potencias europeas, y realmente aparece ahí Bismarck y una serie de personajes políticos europeos cortando una torta, ¿no? Como si fuera África, haciendo esto para vos, esto para mí, esto para aquel otro, y qué sé yo qué. Y Alemania se sentía despojada, ¿no? Dijo, che, al final se dejan Marruecos ustedes y yo no, la puerta de acceso, la principal puerta de acceso a África, que es Marruecos, por Europa, digamos, ahí nomás, cerquita de España, va a quedar en manos justamente de España y Francia, y no mía. Entonces eso deja descontento a Alemania. Y no solo eso, sino que Alemania vio en Francia y en su aliada Gran Bretaña dos enemigos claves que impedían lograr esas aspiraciones coloniales que la Weltpolitik de Guillermo II tenía, ¿no? Entonces, primer foco de atención en Marruecos. Y por otro lado, en la zona de los Balcanes, van a suceder tres conflictos, o algunos dicen tres crisis, que van a agravar toda la situación internacional europea. Las voy a mencionar muy rápidamente y de la manera más clara posible, porque son medias complicadas de entender, ¿no? Después, ustedes pueden preguntarme por Instagram, Historia en Podcast, así nos encuentran, cualquier cosa que no se entienda o lo que quieran consultar, digamos, ¿no? Como siempre digo, pueden incluso volver a escuchar el episodio cuantas veces quieran. Esto es lo lindo del podcast. Vamos a tratar de ser los más claros en nombrar estos tres conflictos, estas tres crisis en la zona de los Balcanes. Antes que nada, debemos entender que para esos años, primera década del siglo XX, el Imperio Otomano o el Imperio Turco, que es lo mismo, de gran extensión, esparcido en 3 continentes, estaba en franca decadencia, ¿no? Estaba sumamente debilitado. Y ese desmoronamiento progresivo del Imperio Otomano iba acrecentando los deseos de independencia de las regiones que estaban bajo su control y también motivaba los deseos expansionistas de otros dos grandes imperios vecinos, que eran el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Es decir, tenemos un imperio que está cayendo y eso va a ser aprovechado por los que están adentro del imperio y querían independizarse, y por los imperios vecinos que querían manotear ahí una tajada de tierra, digamos, ¿no? Pero lo que particularmente interesa acá es el Imperio Austrohúngaro, imperio integrado por diversos pueblos, por diversas naciones como los austrogermánicos, los magiares, los eslavos, y Serbia, uno de esos pueblos eslavos, quería formar la Gran Serbia, uniendo a todos los eslavos en una especie de liga, ¿sí? Que era esta Gran Serbia. Así llegamos a la primera de las tres crisis que dije recién. Primero, en 1908, el Imperio Austrohúngaro anexionó, agregó el territorio de Bosnia-Herzegovina, que era de población eslava, lo cual provocó, obviamente, el enojo de Serbia, porque, quería formar Serbia, esta unión de liga de pueblos eslavos, ¿no? Bueno, acá le ganó de mano a Austria-Hungría, que unió a su territorio a Bosnia-Herzegovina, y Serbia verdaderamente no pudo hacer mucho para impedirlo, ¿no? Primer conflicto. Segundo conflicto. En el año 1912, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia formaron lo que se conoció como la Liga Balcánica, apoyados, escuchen esto, por Rusia, con el objetivo de repartirse los territorios del cada vez más débil Imperio Turco, ¿no? Territorios que se encontraban entre los mares Adriático y Egeo, es decir, entre el mar Adriático y el mar Egeo. Pero eso llevó a lo que fue la tercera crisis, o el tercer problema. Resulta que de esa repartija de territorios entre Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia, no va a dejar satisfecha a Bulgaria, que en 1913 atacó a los otros tres. Obviamente Bulgaria salió derrotada y sus territorios fueron repartidos entre Serbia y Rusia. ¿Y a quién disgustó esto? ¿A quién enojó? A Alemania y a Austria-Hungría, que veían perder su influencia en la zona, en esta zona balcánica, mientras era ganada por su enemigo, en cuanto a alianzas al menos, que era Rusia, ¿no? O sea, un lío bastante interesante de intereses y de hegemonía en esa zona, digamos. Hoy en día se le diría un conflicto geopolítico, ¿no? Bueno,
En este punto a mis estudiantes les digo que estaban dadas las condiciones para que el lío, la pelea empezara. Solo faltaba la excusa. ¿Y saben qué pasó? La excusa llegó. Llegó el 28 de junio de 1914 cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿sí?, de la casa Habsburgo, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado junto a su esposa, Sofía Chotek, en un atentado que fue llevado a cabo por un nacionalista, o sea, ahí tenemos el nacionalismo como causa, un nacionalista serbio de una agrupación conocida como Mano Negra. ¿Sí? Recuerden ustedes que los serbios estaban enojados, por así decirlo, con el Imperio Austrohúngaro. Querían lograr formar esa liga eslava, la Gran Serbia, ¿no? Todo eso llevó a que el 28 de junio de 1914 este nacionalista serbio en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, atentara y matara al archiduque, al heredero al trono de Austria-Hungría, hecho por el cual se conoce a este hecho justamente como el atentado de Sarajevo. Y ese atentado fue la excusa perfecta para que Austria-Hungría decidiera poner fin al nacionalismo serbio, que según ellos amenazaba la integridad de su imperio, ¿no? Esto creo que es más que obvio, ¿no? O sea, un tipo matándote a un nacionalista serbio matando al heredero al trono de tu imperio. Entonces los tipos decían, esto va en contra de nuestro imperio, hay que terminar con ese nacionalismo serbio. Así que el Imperio Austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia el 23 de julio de 1914, ultimátum que contaba con el consentimiento alemán, en el cual se exigía que se investigara a fondo lo que había pasado con ese atentado, entre otras exigencias como por ejemplo el fin de las campañas de desprestigio contra Austria-Hungría, la eliminación de los grupos nacionalistas, particularmente el de Mano Negra, que había sido el que había llevado a cabo el atentado, entre otros varios puntos, ¿no? Y si bien Serbia aceptó la mayoría de los puntos de ese ultimátum, se negó a reconocer la totalidad de los puntos, ya que consideraban que algunos ítems violaban su soberanía, ¿no? Entonces Gran Bretaña aparece acá así como ni lenta ni perezosa y dice, acá se va a armar lío, tenemos que intermediar. Y cada vez que suena la palabra intermediar es porque el lío ya estaba tocando la puerta, ya estaba golpeando, ¿no? Y así fue. Austria-Hungría rechazó la mediación de Gran Bretaña y el 28 de julio le declaró la guerra a Serbia. Y por su parte Rusia, que no podía aceptar una hegemonía austríaca en esta zona de los Balcanes, le declaró la guerra también a Austria-Hungría. Y a partir de ahí se puso en marcha todo ese complejo sistema de alianzas, ¿sí?, ofensivas y defensivas, en donde si me atacaban, mis aliados debían atacar, y en donde si era atacado, mis aliados debían también saltar a defenderme, ¿no? Entonces Alemania por un lado y Francia por otro decidieron apoyar a sus respectivos aliados, es decir, Alemania a Austria-Hungría y Francia a Rusia, ¿no? También va a hacer lo propio Gran Bretaña. El único que por el momento se mantenía neutral, aún siendo parte de la Triple Alianza, era Italia. Entonces, señoras y señores, la Primera Guerra Mundial había empezado. Conflicto que, a decir verdad, los países que lo habían iniciado pensaban que sería corto, no más de 4 meses, y además muy focalizado, muy localizado, sobre todo en esta zona problemática que había llevado al conflicto, que era la zona de los Balcanes. Pero adivinen qué pasó. ¿No? O sea, nada de eso sucedió. Fue un conflicto larguísimo, de 4 años, con una gran amplitud de territorios implicados, ¿no? Incluso poco a poco se fue mundializando, digamos. Los imperios centrales de la Triple Alianza van a empezar a recibir el apoyo de Turquía, de Bulgaria, de Japón, en tanto que los de la Triple Entente van a recibir el apoyo de Rumania, de Grecia, de Portugal y de 2 actores que serán sorpresa, digamos, para más adelante en el desarrollo de este episodio. Ahora bien, en el momento del estallido de la guerra, la situación de los 2 bloques, tomando como comparación sus fuerzas militares, mostraban una clara superioridad numérica a favor de la Triple Entente. Sin embargo, esa diferencia numérica no implicaba superioridad militar, superioridad bélica, ¿no? Porque Alemania y Austria-Hungría tenían una posición estratégica ubicadas en Europa Central, lo cual le permitía mover sus tropas con más fluidez, con más rapidez, mientras que los países de la Triple Entente estuvieron divididos en 2 frentes, ¿no? Porque vamos a tener Rusia de un lado, los imperios centrales por otro, digamos, ¿no?, que son Austria, Hungría y Alemania, y en la otra punta, en el otro frente, en el frente occidental, vamos a tener a Francia y a Gran Bretaña sin comunicación terrestre posible entre ellos, digamos, ¿no?, entre Rusia y los imperios occidentales. Y a eso Alemania lo va a saber desde el comienzo. Tal es así
que el jefe del Estado Mayor alemán, Alfred von Schlieffen, tenía como objetivo evitar la guerra en esos dos frentes de manera simultánea. Por eso propuso un plan que va a pasar a la historia con su nombre, ¿no? Es el famoso plan Schlieffen, que consistía en invadir los países neutrales, como Bélgica y Luxemburgo, por ejemplo, para atacar a Francia por el norte, donde las fronteras estaban bastante más desprotegidas, ¿no? Y eso le permitiría a los alemanes un rápido triunfo en el frente occidental para después volcarse hacia el frente oriental, ¿no? Una táctica que va a ser usada también en la Segunda Guerra Mundial. Si no escucharon el episodio, escúchenlo. Es 2 episodios anteriores a este que están escuchando. O sea, es muy interesante el de Segunda Guerra Mundial también. Pero ese plan alemán, ese famoso plan Schlieffen, fracasó, ya que los aliados lograron detenerlos a pocos kilómetros de París, ¿no? Ahí todos los planes alemanes de vencer al enemigo de manera rápida en poco tiempo fracasaron, digamos. Eso aguó los planes alemanes, ¿no? O sea, puso paño frío, digamos, que tan frío no estaba porque la guerra mientras tanto se seguía desenvolviendo, pero el plan alemán fracasó. Mientras tanto, en el este, Rusia había lanzado una ofensiva bastante rápida que sorprendió a los alemanes, pero asimismo la alianza germano-austríaca, digámosle, logró frenar ese avance ruso. Entonces, también en ese frente, también en el frente oriental, la cuestión parecía estar empatada. Esa primera etapa de la guerra, esta primera etapa de la guerra que estoy describiendo, fue denominada como guerra de movimientos. ¿Sí? Porque, fíjense, nos estamos moviendo, ¿no? O sea, Alemania tiene un plan, va, ataca a los países neutrales, quiere ingresar a Francia, los rusos desde el este también se movilizan, tratan de atacar sorpresivamente. Bueno, hay movimientos, digamos, ¿no? Esa es la guerra de movimientos. Pero esa estrategia de movimientos, de movimientos rápidos sobre todo, fracasó. Fracasó de manera más rápida que los movimientos que se pretendían llevar a cabo, ¿no? Por lo que la guerra, que pensaba ser corta, breve, localizada, muy rápidamente dejó ver que se prolongaría mucho más de lo esperado, tanto en tiempo como así también en espacio. Entonces, tras el fracaso de esa guerra de movimientos, parecía haberse llegado a una especie de empate táctico. Y recuerden ustedes que la causa central de la guerra fue el imperialismo, la posesión de territorio, de colonias, de tierras. Bueno, con eso como objetivo, lo primordial ahora, tras el fracaso de la guerra de movimientos, ya no era ganar más posesiones, sino al menos no perder las que se tenían, ¿no? O sea, eso tiene que quedar muy en claro. Es por eso que el conflicto entró rápidamente en su segunda fase, que fue la guerra de posiciones. El objetivo ahora era defender los territorios que se poseían en los dos frentes, tanto el oriental como el occidental. Entonces, los ejércitos se inmovilizaron y se atrincheraron a lo largo de cientos de kilómetros. Empezaba, de esta forma, sobre todo en el frente occidental, la famosa guerra de trincheras. Las trincheras, estos pozos de 2, 3, 4 metros de profundidad en donde transcurría la guerra. Las trincheras ubicadas en el frente de batalla eran el lugar en donde vivían soldados, oficiales, suboficiales, todos, absolutamente todos los abocados a la guerra vivían en trincheras. Para que se den cuenta, para que se den una idea, digamos, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, Europa se encontraba atravesada por más de 650 kilómetros de trincheras, de pozos, señores. O sea, se vivía ahí adentro. Los combatientes se encontraban prácticamente inmovilizados ahí adentro de esas trincheras, rodeados de cadáveres, de armas que se disparaban en cualquier momento, rodeados también de alambres de púas, de gases venenosos, incluso sometidos muchas veces a los ataques aéreos, ¿no? Imagínense, una bomba que cae en un pozo, no hay escapatoria, ¿no? Y como si fuera poco, todo esto quedaban sometidos ahí adentro también al mal tiempo. Porque imagínense ustedes vivir dentro de un pozo, sin techo, sin nada sobre la cabeza, una simple lluvia inundaba la trinchera, después el barro, el frío, con temperaturas que llegaban incluso en invierno a los 20 grados bajo cero. Todo era dificultad dentro de la trinchera, enfermedades, ratas, piojos, mala alimentación, un caldo de cultivo para las enfermedades. Es más, algunos análisis numéricos fríos así establecen que falleció más gente en el frente de batalla producto de las malas condiciones de vida en la trinchera que producto de los enfrentamientos de la guerra en sí, digamos, ¿no? de los combates en sí. O sea, un análisis muy interesante, ¿no? Y eso va a llevar... Esta guerra estática, esta guerra de trincheras, va a llevar a que se perfeccionaran nuevas armas, como por ejemplo las armas químicas.
se va a empezar a utilizar el cloro, el gas fosfeno, la hiperita, conocida vulgarmente como el gas mostaza por el aroma que tiene, ¿no? Se calcula que entre ambos bandos se llegaron a utilizar más de 125.000 toneladas de compuestos químicos. Una verdadera locura, ¿no? Todo con el objetivo de vencer al enemigo dentro de esos pozos que eran las trincheras. Hecho que llevó esta guerra química, ¿no? Hecho que llevó a la creación de las máscaras antigases. O sea, toda acción tenía su reacción. Una guerra que se había pensado como veloz y que terminó siendo una catástrofe aún mayor de lo que un conflicto bélico significa por sí mismo, ¿no? O sea, yo digo, la palabra guerra ya es catastrófico. Bueno, esto se extendió más allá de lo catastrófico habitual de una guerra, ¿no? Y para colmo de males, y acá viene una de las sorpresas que les dije hace un ratito, Italia, país perteneciente a la Triple Alianza, en 1915 decidió cambiarse de bando, uniéndose a la Triple Entente. Ahora, ¿por qué Italia hizo eso? Porque quería terminar la unificación política y geográfica empezada en el siglo anterior, recuperando algunos de los territorios de la península itálica que estaban en manos del Imperio Austrohúngaro, principalmente las zonas, mejor dicho, de lo que son el Trieste y el Trentino Alto Adige, allá la zona nororiental, digamos, de la bota. Imagínense Italia, ¿no? La bota, bueno, arriba de Venecia, para que se den una idea. Allá estoy haciendo señas con las manos como si ustedes me vieran, pero allá en la punta nororiental, digamos, ¿no? Bien, esa zona estaba en manos del Imperio Austrohúngaro y Italia la quería recuperar. Entonces, Italia, ni lenta ni perezosa, le va a declarar la guerra a Austria-Hungría, es decir, le declara la guerra a un aliado. Entonces, no podía suceder eso. Entonces, esa situación, obliga a que Italia se cambie de bando y obliga también a los austríacos a luchar en un nuevo frente, que era el Frente Alpino. Y asimismo, más allá del ingreso de Italia, que era considerada, esto hay que decirlo, la menor de las grandes potencias europeas, la balanza no se inclinó para ninguno de los dos bandos. Al año siguiente, en 1916, los alemanes van a intentar quebrar esa quietud en el frente occidental en lo que fue la batalla de Verdún, mientras que los británicos hicieron lo mismo en la batalla del Somme. La primera de esta batalla, la batalla de Verdún, dejó aproximadamente 500.000 bajas. Y la segunda batalla, la batalla del Somme, superó en bajas el 1.000.000 de personas. ¿Sí? Entre ambos bandos, ¿no? Estoy diciendo, batallas, las dos, la de Verdún y la del Somme, que no significaron ningún avance en términos militares y que se llevaron la vida de más de 1.500.000 personas. O sea, es prácticamente inconmensurable, no se puede medir esto, es una verdadera locura lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ante esta quietud que llevaba ya más de 2 años, se buscó quebrar el equilibrio de fuerzas atacando las denominadas zonas secundarias. Así, por ejemplo, se van a atacar los estrechos del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos en Turquía, para dejar a Turquía incomunicada, ¿no? Por otra parte, en África, las colonias alemanas fueron cayendo una a una en manos de británicos, de franceses, de belgas, incluso de japoneses. Mientras tanto, en Oriente Medio, los aliados fueron ocupando las posesiones otomanas de Palestina, de Siria, de Arabia y de Irak. O sea, fíjense cómo el conflicto ya se internacionaliza, si se quiere, se intercontinentaliza. O sea, es una palabra que estoy inventando absolutamente, pero digo, se va más allá del foco de los Balcanes, que era el que se pensaba en un primer momento, ¿no? Y al mismo tiempo se va a entablar una fuerte guerra marítima en donde Gran Bretaña bloqueó la llegada de alimentos con su poderosísima flota, va a bloquear la llegada de alimentos a Alemania, por lo que los alemanes tuvieron que recurrir a una nueva estrategia, que fue la guerra submarina. Sí, o sea, no le dejaban entrar comida, ni alimentos, ni ayuda de ningún tipo por el mar, porque los barcos británicos estaban ahí a la orden del día. Bueno, hay que meterse abajo del mar. Entonces esto lleva a la guerra submarina. Guerra submarina que, a decir verdad, hizo estragos en las líneas aliadas. Guerra submarina que va a ser llevada a cabo por Alemania, ¿no? Entonces la guerra ya se había trasladado al mar. Y como si fuera poco, al mismo tiempo, ¿no? Mientras esto pasaba, la guerra marina, submarina, se va a desatar también, se va a desarrollar la guerra en el cielo, se va a trasladar la guerra a los aires, porque a medida que evolucionaba la aviación, iba cobrando cada vez más protagonismo en el desarrollo del conflicto. De hecho,
las primeras armas en el cielo fueron los famosos cepelines, estos dirigibles con estructuras de aluminio llenos de gas que lanzaban bombas de todos los tipos desde el aire, ¿no? Ahora, ¿cuál era la desventaja de los cepelines? Era el tamaño, su estructura, eran demasiado grandes, muy frágiles, por lo tanto eran muy vulnerables, por lo que fueron reemplazados al poco tiempo por los aviones cazas, que no eran otra cosa más que aviones dotados de armamento, ¿no? Toda una novedad para esos años. Hoy nos puede parecer una pavada, ¿no? Pero en 1916 fue una verdadera revolución, ¿no? Esta cuestión de la guerra aérea. Por eso, entre los combatientes, los aviadores empezaron a ser vistos como la élite, como los caballeros del aire, que se destacaban entre los millones de soldados que combatían en los cuerpos de batalla con el ejército, ¿no? Por tierra. Quizás el ejemplo más famoso de esto que estoy diciendo es el del alemán Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. Barón Rojo, que se conocía de esa forma por el color de su avión, ¿no? Se dice que él solo abatió la friolera suma de 80 aviones cazas rivales, ¿no? Toma pavo, ¿no? Un tipo que la tenía clara en el aire, ¿no? Ahora, ante todo este desastre militar, ante tantas bajas, ante tan poco avance de la guerra, no solo los soldados que estaban en el frente la sufrían, sino que también la población civil se vio afectada. De hecho, muchos historiadores coinciden en considerar a la Primera Guerra Mundial como una guerra total. Es decir, los estados involucrados se vieron obligados a comprometer todos sus recursos en el conflicto. Y piensen ustedes, yo les dije al comienzo de este capítulo, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que movilizó a más de 70 millones de soldados. Para mantener semejante estructura militar, fue necesaria la aplicación de una verdadera economía de guerra, ¿no? En donde los estados intervinieron la economía, limitaron el consumo, redirigieron la industria, o sea, todo era crisis económica. A ver, como Argentina hoy en día, digamos, pero sin guerra, ¿no? Para que me entiendan los que me escuchan de afuera. En fin, otro de los problemas fue la falta de mano de obra, ya que la mayoría de los hombres en edad de producir marcharon al frente de batalla. Entonces se va a marcar un punto de inflexión en la historia, en donde las mujeres fueron incorporadas masivamente al mercado de trabajo. Y esto hoy también nos puede parecer loco, pero hasta esos años el ámbito de vida de la mayoría de las mujeres era el hogar. Con la guerra se demostró que aquellos trabajos que antes se consideraban estrictamente masculinos no eran tan así, ¿no? Ya que fueron realizados a partir de 1914 únicamente por mujeres. Condujeron camiones, ensamblaron armas, empaquetaron balas, bombas, fueron policías, oficinistas, espías, un amplísimo etcétera. Muchas otras van a llegar también al mundo militar, un mundo estrictamente masculino, ¿no? En donde se van a desenvolver como, por ejemplo, como enfermeras, ¿no? Quizás voy a elegir un caso medio controversial, ¿no? Pero quizás el caso más paradigmático es el de Margareta Gertrudia Selle, más conocida como Mata Hari, una bailarina de danzas exóticas, ese era el nombre del rubro, que había nacido en Países Bajos y que fue acusada de ser una doble espía que llevaba y traía información entre ambos bloques, aprovechándose de su encanto y de su profesión, ¿no? Que la ponía en contacto con soldados, con altos cargos del ejército, al mismo tiempo, de ejércitos de ambos bandos, digamos, ¿no? O altos cargos de ambos bandos, y que, fue condenada a muerte por ser acusada de doble espía, ¿no? Pueden bucear en su historia, que es muy rica, de hecho, ¿no? Es uno de los hitos femeninos más importantes de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, también la Primera Guerra Mundial va a ser la precursora motivacional, digamos, ¿no? En la manipulación de la opinión pública, ¿no? Con el objetivo de mantener el entusiasmo, de mantener las ganas de combatir, ¿no? Esto es una verdadera locura, porque va a significar un hito fundamental en el uso de la propaganda de guerra, dirigida como nunca antes por los propios estados que estaban en la guerra, los propios estados beligerantes, ¿no? Los estados que participaban del conflicto. ¿Qué se hacía en esa propaganda? ¿En qué consistía? Bueno, esas campañas pretendían exaltar los sentimientos nacionalistas de los ciudadanos y al mismo tiempo buscaban fomentar el odio hacia los enemigos. Otras veces buscaban el apoyo de la población civil, sobre todo en lo referido a medidas económicas que los perjudicaban directamente, ¿no? Se perseguía también el aumento de la producción industrial, se buscaba lograr ese aumento de la producción industrial, todas cosas necesarias para mantener a las tropas en el frente, ¿no? Si no, chau guerra, ¿no? O sea, fin de la guerra. ¿Y cuáles eran los medios más difundidos, más usados para la propaganda? Bueno, generalmente fue el cartel.
Existían muchísimos otros, pero los carteles fueron los más utilizados. De hecho, la primera campaña hecha por profesionales que incluían ilustradores, periodistas, publicistas y hasta psicólogos fue la del alistamiento en el ejército de todos los hombres estadounidenses capacitados. El famoso cartel en donde aparece el tío Sam así señalándote con el dedo, digamos, señalando a quien mirara el cartel en realidad, con la célebre frase al pie del cartel que dice I want you for US Army, ¿no? O sea, quiero que te sumes, quiero que te enlistes en el ejército, ¿no? Y ustedes dirán, a ver, solo un cartel, ¿qué efecto puede llegar a tener un cartel? Bueno, esa sola campaña en un solo día, para que ustedes dimensionen lo que era la publicidad gráfica, en un solo día logró que se alistaran 13 millones de voluntarios, ¿no? Una verdadera locura. Pero, volviendo un poco sobre lo que acabo de decir, yo acabo de nombrar a los Estados Unidos y ustedes seguro se preguntarán qué onda con los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde intervinieron? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, ahí vamos. Porque en 1917 va a haber un viraje muy marcado en la Primera Guerra Mundial. Ese año se produjo un fuerte cambio de rumbo debido a dos hechos de enorme importancia. Uno va a ser la Revolución Rusa, ¿sí? Que va a llevar al renunciamiento de Rusia en la guerra, y por otro lado el ingreso de Estados Unidos al conflicto. A ver, explicamos. Si bien los rusos venían descontentos hacía ya mucho tiempo con la participación de Rusia en la guerra, el zar, el monarca autocrático de Rusia, no quería saber nada con abandonar el conflicto. Entonces, por esto y por muchísimas otras causas que ya analizamos en la temporada 1, los rusos, o al menos una parte de su población, llevaron a cabo una revolución socialista que destronó al zar en 1917 y al año siguiente, en 1918, con la firma del famoso Tratado de Brest-Litovsk, Rusia abandonaba definitivamente la guerra, mientras al mismo tiempo le concedía una gran cantidad de territorios a su archienemiga Alemania, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a los Estados Unidos, o sea, a ver, eso por un lado, digo, tenemos a Rusia fuera de la guerra, ¿no? Uno de los grandes partícipes y de los grandes aliados de Francia y de Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo en el frente oriental. Ahora, en cuanto a Estados Unidos, que se había mantenido neutral hasta el momento, si bien le vendía suministros a los aliados, va a cambiar su postura en el año 1917 frente a lo que podemos llamar la indiscriminada guerra submarina alemana, ¿no? En donde los ataques de los submarinos estaban empezando a perjudicar a los exportadores estadounidenses y también al prestigio de los yanquis, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasaba? En 1915... los alemanes le hundieron el famoso transatlántico Lusitania frente a las costas irlandesas, allá en los mares del norte, que supuestamente era un barco mercante, este Lusitania, pero los alemanes dijeron, no, ese barco transporta armamento y municiones y los yanquis lo quieren disfrazar como buque mercante y de pasajeros. Eso es mentira, ¿no? O sea, eso está trasladando municiones y armamento de un país neutral hacia países aliados. Eso es ilegal, dicen los alemanes, agarran, lo bombardean, lo torpedean y lo hunden, ¿no? Entonces los yanquis se recontraenojan y para sumar un datito de color, en el año 2011 se va a comprobar que los alemanes tenían razón, porque se realiza una investigación sobre los restos del naufragio y se encuentra que las bodegas estaban llenas de municiones, o sea, repletas de municiones, dicen los informes. Entonces los alemanes tenían razón, ¿no? Había una gran mentira norteamericana en torno al Lusitania. Entonces los norteamericanos comienzan a enviar soldados de apoyo a las fuerzas aliadas, pero sin declararle la guerra formalmente todavía a Alemania. Y como Alemania vio la posible anexión de un nuevo y poderoso enemigo, digamos que era Estados Unidos, no dudó en meterle fichas a un vecino de Estados Unidos, que era México, y que es México, para distraer a la potencia del norte, digamos, ¿no? ¿Cómo le metió fichas? Bueno, en un famoso telegrama, un telegrama secreto, encriptado, que fue interceptado por los servicios secretos ingleses y de ahí mandados a Estados Unidos, un telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, llamado Arthur Zimmermann, ¿sí? Zimmermann se lo enviaba al ministro alemán asignado en México, ofreciéndole a México una gran porción de territorio de los Estados Unidos y todo el apoyo financiero necesario para atacar a su vecino norteamericano. O sea, le estaba metiendo ficha a México. Che, si atacás a los Estados Unidos, yo te apoyo y te doy todo el terreno que vos ganes. O sea, una locura lo que estaba proponiendo Arthur Zimmermann, este ministro de Asuntos Exteriores alemán, ¿no? Hecho que lleva a que ese telegrama sea conocido como el telegrama Zimmermann. Obviamente México no va a responder a la propuesta y Estados Unidos, al enterarse, quería reventar a los alemanes, o sea, diciendo, che, ¿qué está pasando acá, no? Hecho que se va a confirmar
apenas 2 meses después, digo, ¿no? Esto de las ganas de reventar a los alemanes, cuando en marzo de 1917 nuevamente submarinos alemanes hunden otro barco norteamericano, el buque Illinois, en el Océano Atlántico. Entonces, ahí nomás, el 6 de abril de 1917, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, le declara la guerra a Alemania. Eso sin dudas va a cambiar el acontecer del conflicto, va a ser un momento bisagra. ¿Por qué? Porque entraba a la guerra un país en cuyo territorio no se combatía, cuyas industrias seguían produciendo a gran escala, en donde sus territorios no se vieron nunca amenazados y encima con un gran aporte de armas y de soldados. Y esa llegada masiva de tropas y de armamentos estadounidenses le va a permitir a los aliados llevar a cabo una serie de ataques que estuvieron marcados por un nuevo invento de la guerra, ¿no? Que fueron los tanques de guerra, o sea, estos acorazados móviles que iban acompañando a las tropas del ejército. Así se empezaron a recuperar los territorios perdidos después de la salida de Rusia de la guerra, por ejemplo. También se van a derrotar a los búlgaros, a los turcos, al imperio austrohúngaro, a tal punto, imagínense, no, ustedes, digo, el 6 de abril Estados Unidos entra a la guerra, ¿sí? 6 de abril de 1917, y hacia fines de septiembre y comienzos de noviembre de 1918, Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría ya firmaban el armisticio, es decir, se rendía. Y Alemania en esos momentos también estaba muy venida menos, no solo por las derrotas militares, sino también por el caos interno, el caos social, el caos económico, incluso protestas civiles en contra de la guerra, ¿no? Entonces, ya agotada, Alemania le pide a Estados Unidos, fíjense a quién, no le pide a Francia ni a Gran Bretaña, que eran las enemigas desde el momento uno, sino a Estados Unidos, la negociación de un armisticio. Y ahí el presidente Wilson ya había diagramado, el tipo se había adelantado, ¿no? Y había diagramado un armisticio que estaba resumido en 14 puntos, que pasaron a la historia como los famosos 14 puntos de Wilson. Pero el presidente norteamericano se va a negar a negociar con un gobierno militarista y autocrático, como lo era, según él, el gobierno de Guillermo II en Alemania, ¿no? Entonces, Guillermo II tuvo que renunciar y en su lugar se va a levantar una república de corte socialdemócrata que va a ser conocida como la República de Weimar. Se escribe Weimar, W-E-I-M-A-R, República de Weimar. Entonces recién ahí se va a negociar el armisticio que se terminó firmando el 11 de noviembre, es decir, el 11 del 11, y según la leyenda, ¿no? A las 11:11 de la mañana, aunque en realidad a esa hora entró en vigor, ya que se había firmado de madrugada a bordo de un tren en Le Franc-Port, cerca de Compiègne, en Francia, hecho por el cual también se lo conoce como el armisticio de Compiègne. Señores, la guerra había finalizado. Ese armisticio ponía fin a las hostilidades por tierra, por mar y por aire entre todos los imperios. Quedaba solamente, digamos, ahí pendiente la firma del Tratado de Paz, para que ese hecho macabro, digamos, que había sido la Primera Guerra Mundial, no se volviera a repetir. Y si bien se firmaron varios tratados, el más famoso de ellos fue el de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, rubricado por más de 50 países, con durísimas imposiciones y sanciones de guerra a Alemania. Le prohibieron tener más de 100.000 soldados, deshacerse de su flota, ¿no? Imposiciones de guerra realmente durísimas para Alemania, pero que a la larga este tratado, digamos, tampoco dejó conforme a los propios aliados por el tema de la repartición de colonias y de tierras que habían pertenecido a Alemania, ¿no? Ya que pasaron a convertirse esas colonias alemanas en mandatos de la Sociedad de las Naciones, un organismo supranacional que también fue creado después del conflicto y con este tratado. Ahora, las potencias vencidas ni siquiera fueron consultadas ni escuchadas en las negociaciones, que no fueron negociaciones a decir verdad, sino que fueron imposiciones de guerra. Solamente las llamaban, digamos, para firmar el tratado, ¿no? Che, vení que ya tenemos esto, te vamos a imponer esto y listo. Imposiciones que se hacían por el famoso Consejo de los Cuatro, ¿no? Formado por los dirigentes de las 4 grandes potencias vencedoras, así entre comillas, de la guerra, ¿no? Clemenceau por Francia, Lloyd George por Reino Unido, Wilson por Estados Unidos y Orlando por Italia, porque Italia estaba del lado de los vencedores, ¿no? Aunque en los comienzos era aliada de Alemania, hecho que llevó también a que no se la tratara en igualdad de condiciones por Italia, en igualdad de condiciones digo que el resto de las potencias vencedoras, hecho que con los años va a llevar al enojo de Mussolini, por ejemplo, ¿no? Considerando a la firma del Tratado de Versalles como una victoria mutilada, ¿no? Eso ya lo desarrollamos en el episodio de Segunda Guerra Mundial. Pero asimismo
hubo aspectos muy importantes de ese Tratado de Versalles. Por ejemplo, Tratado de Versalles, digo esto que se llama de esa forma porque se firmó en el Palacio de Versalles, ¿no? En la famosa Galería de los Espejos, palacio allá construido por Luis XIV a las afueras de París. Bueno, realmente magnífico. Si tienen la posibilidad de conocerlo, estar ahí en el Salón de los Espejos es realmente, no sé, te pone la piel de gallina pensar cuántas cosas pasaron ahí adentro, ¿no? Realmente recomendable a quienes tengan la posibilidad de visitar Versalles. Ese tratado tuvo aspectos muy importantes, por ejemplo, el respeto por la independencia de las distintas nacionalidades, fundamentalmente en la identidad lingüística y cultural de sus habitantes, ¿no? Sobre todo estas nacionalidades que se encontraban dentro de estos grandes imperios previos a la guerra, ¿no? Hecho que llevó, por ejemplo, a la creación del Estado polaco, de los estados bálticos. Sin embargo, esto es un problema, ¿no? Porque hacer coincidir las naciones con los estados no era materia fácil. Por ejemplo, sobre las ruinas del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano, que se disolvieron luego de la Primera Guerra Mundial, se crearon nuevos países con fuertes minorías nacionalistas, lo que iban a provocar en un futuro no muy lejano nuevos conflictos. Y si bien ese Tratado de Versalles va a entrar en vigencia recién el 10 de enero de 1920, con los años se sabría que había cambiado la historia del mundo para siempre, como consecuencia de una guerra total que había marcado un momento bisagra en la historia de la humanidad, ¿no? Que ponía en una escala nunca antes vista la cuestión bélica y que ponía también como nunca antes al hombre contra el hombre. Hasta aquí, queridos amigos, el episodio del día de hoy, abocado de comienzo a fin a la Primera Guerra Mundial. Si ustedes están contentos con este episodio, si les ha gustado, si ha sido ameno, si ha sido claro, si lo han entendido y se ha satisfecho sus necesidades sobre Primera Guerra Mundial y sobre historia, los invito a que visiten nuestro Instagram, Historia en Podcast, a que visiten nuestra página, historiaenpodcast.com.ar, y a través de ahí poder colaborar con Historia en Podcast, este proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito. Ustedes pueden escuchar este episodio cuantas veces quieran, desde donde quieran, en la forma que quieran, haciendo lo que quieran, digamos, ¿no? Pero si quieren ayudar al crecimiento de este proyecto, pueden hacerlo a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina, o a través de PayPal si nos escuchan desde el exterior. Para nosotros es sumamente importante, aunque no necesario, digamos, ¿no? Lo pueden hacer siguiendo el link que tienen aquí en la descripción de este episodio, a través de nuestra página historiaenpodcast.com.ar. bajan en la página y ahí van a encontrar la sección de donativos a través de PayPal o a través de Cafecito. Pueden comprar también ahí nuestros libros y un montón de cosas, hacernos llegar sus temas, sus propuestas, etcétera, etcétera. Y si no, los espero en nuestro Instagram. Nos encuentran ahí también como Historia en Podcast. Queridos amigos, ha sido un episodio largo, complejo, difícil. Espero haber estado a la altura y espero que les haya gustado. Hasta un próximo encuentro con la historia. Chau, muchas gracias.